acompáñenme a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer el versículo 16. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Dice la palabra de Dios: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La semana pasada estuvimos estudiando lo que Dios ha querido decirnos por medio del octavo mandamiento. El octavo mandamiento explícitamente habla acerca de cómo es que nosotros, siendo pueblo de Dios, y cómo es que los seres humanos, siendo criaturas de Dios, por un lado deben velar por la protección de toda riqueza privada o propia. Si a usted Dios lo ha dotado de algún tipo de riqueza material, usted está llamado por este mandamiento: no hurtarás, a protegerla. Pero al mismo tiempo, usted no solamente puede reconocer que Dios lo ha dotado con riqueza material, sino que también a otros que están fuera de su casa, que están fuera de su familia, también los ha dotado con bienes materiales, y usted también está llamado a proteger o a velar por la protección de los bienes materiales de ellos. Pero también vimos cómo es que para el hombre en este mundo el bien más preciado es Jesucristo. Y la preciosura de que Dios pueda hacer nuestro bien de parte de Dios es que nadie puede robarnos a Cristo. Aunque nosotros podamos perder cualquier cosa, cualquier bien material con el cual Dios nos ha dotado, este bien, que es la persona de Jesucristo y la salvación que Él nos otorga y que Él nos garantiza, nunca va a poder perderse, porque dijimos que siendo Dios el dueño de todo, ¿quién puede robarlo? Hoy entonces continuamos con el estudio de lo que tiene que ver entre las relaciones del pueblo de Israel con el propio pueblo de Israel, ahora en este noveno mandamiento. Y la enseñanza de esta mañana yo la he titulado: la mentira daña el buen nombre. La mentira daña el buen nombre. Ese es el título de la enseñanza de esta mañana, que tiene relación con el noveno mandamiento. Y para introducir la enseñanza, quiero que recordemos un evento histórico, una situación que se dio en el tiempo y en el espacio, que nos es narrada en Primera de Reyes, capítulo 21. Y resulta que el escritor de este libro del Antiguo Testamento nos cuenta la historia de un hombre que se llamaba Nabot. Y este hombre era poseedor de una viña, la cual había adquirido por medio de la herencia que sus padres le habían dejado. Y dice el escritor de Primera de Reyes que el rey de aquel momento, que se llamaba Acab, pudo observar que la viña de Nabot era rica en cuanto a tierra se trataba, y esa riqueza él quiso poseerla para poder producir algo que él quería producir con aquella tierra que él notó que era bastante buena para la siembra y la cosecha. Entonces Acab, teniendo esta lectura de la posesión de Nabot, se acercó a Nabot y quiso hacer un negocio con él. Quiso negociar la tierra de este hombre por una tierra mucho más grande de la que él poseía,
O también como el mismo Acab le dijo a Nabot: y si no quieres una tierra más grande, entonces a cambio de la tuya, yo podré darte el dinero que tú pidas. Pero Nabot respondió con una negativa y sencillamente dijo que él no quería hacer ningún tipo de negocio con aquella viña, porque él reconocía que era una viña que representaba un valor más allá de lo material, sentimental y familiar, porque era aquella herencia que sus padres le habían dejado. Y luego de que Acab recibe el no de parte de Nabot, dice la Biblia que se dirigió hacia su palacio con tanta tristeza por causa de no haber podido conseguir aquella viña, que incluso se le fueron las ganas de comer. Esta tristeza, esta falta de apetito por causa de la tristeza que tenía este hombre, fue notada por su esposa, la reina Jezabel. Y dice la Biblia que ella se acercó y le preguntó: ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué te encuentras tan triste? Nabot respondió aquella situación que vivió, Acab respondió aquella situación que vivió con Nabot, de cómo el negocio y la posesión que él quiso tener no pudo llegar a sus manos, y por causa de esta situación él se encontraba así. A lo cual Jezabel dice: ¿y acaso el rey de Israel no eres tú? ¿Quién es Nabot para decirle no al rey de Israel? Deja este asunto en mis manos y yo voy a traer esa tierra a ti, le dijo al pobre Acab, que se encontraba triste. Así que Jezabel planeó escribir una carta, la cual iba a ser entregada a los jueces del pueblo al que pertenecía Nabot, y decía lo siguiente: que Nabot debía ser sacado delante del pueblo y delante de los jueces, porque él había blasfemado contra Dios y contra el rey. Esta carta fue dirigida hacia los jueces de este lugar, los cuales la leyeron, los cuales la comunicaron al pueblo y prosiguieron a traer a Nabot al juicio, junto con dos falsos acusadores, los cuales repitieron la misma mentira que Jezabel escribió en la carta. Y esta situación, esta acusación falsa, este falso testimonio, terminó con la muerte de Nabot y con Acab recibiendo aquella tierra que en un principio quiso conseguir de manera honesta, de manera justa, por medio de un negocio. Ahora no solamente viéndose culpable en la participación de una mentira, la cual lleva a la muerte a aquel propietario de esta tierra, sino además de eso, robándose. Y esta historia nos relata las tres características de lo que significa mentira en la Escritura, de lo que Dios está prohibiendo en este mandamiento cuando nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si usted quiere estar seguro de que ha participado en dichos mentirosos o ha escuchado dichos mentirosos frente a los cuales usted ha guardado silencio, sepa que decir mentiras no solamente se trata de decir lo que no es verdad, sino que además de eso es hacerlo premeditadamente, como lo hizo Jezabel, y además con la intención de engañar a alguien. La mentira no solamente se trata de suprimir o de socavar o de ocultar todo aquello que es verdadero. La mentira también se trata de aquellos dichos que usted ha planeado decirlos
con toda la intención de engañar a aquel o aquellos que los escuchan. Esto fue lo que hizo esta mujer, en esto participó Acab y Nabot fue víctima mortal de aquellas mentiras. En esta mañana entonces vamos a desarrollar el texto como normalmente lo hemos venido haciendo, y es, por un lado, viendo lo que demanda Dios frente a esta expresión: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y al mismo tiempo lo que prohíbe. Pero junto con eso vamos a ver a 4 personas que se encuentran en los lugares de autoridad y desde las cuales la mentira se normaliza, se justifica y se convierte en elemento de asesinato en masa para la sociedad en la que nosotros estamos viviendo y en la que vivieron los israelitas. Así que comencemos viendo el primer punto, lo que demanda este mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y lo primero que Dios demanda cuando nos entrega este noveno mandamiento es declarar o dejar claro que Él en su carácter es veraz. Si usted quiere tener razones para no mentir, para no participar en las mentiras, entonces ustedes y yo estamos llamados a reflexionar a la luz del carácter de Dios y decir: ¿acaso Dios en alguno de los momentos en los cuales Él se ha propuesto hablar y hablarnos a nosotros ha dicho mentiras? Pablo en Romanos capítulo 3 ha dicho que cuando Dios demanda el conocimiento general que le ha dado a todos los hombres y por el cual los deja sin excusa de parte de su pecado, la conclusión de Pablo frente a esta gran verdad, frente a esta gran realidad en la cual todos los hombres nos encontramos expuestos, dice: sea Dios veraz. Y si Dios nos está diciendo a nosotros que no hablemos contra nuestro prójimo falso testimonio, nos lo está diciendo principalmente porque Él está recordando que su carácter, que su persona, siempre que se ha dado a conocer, siempre que se ha manifestado, lo ha hecho con única y exclusiva verdad. ¿Acaso usted, si alguna vez en su vida ha tenido alguna pregunta y la cual ha querido resolver delante de Dios, Dios se la ha contestado con mentiras? Dios ha procurado engañarlo, falsificarlo a usted, mientras usted se encuentra en situación de incertidumbre en esta vida. De ninguna manera, está diciendo Pablo, o Dios por medio de Pablo. Sea Dios veraz. Y por eso es que Dios nos está diciendo que nosotros debemos promover todo el tiempo el no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio. Lo segundo que Dios está promoviendo con este mandamiento es que nosotros, siendo imagen y semejanza suya, tenemos el poder, tenemos la capacidad de decir la verdad. Si usted ha podido reconocerse como un ser humano portador de la imagen de Dios, usted debe estar convencido no solamente que Dios ha dicho verdad cuando dice que usted es imagen y semejanza de Él, sino que además de eso, siendo usted y yo la semejanza y la imagen de Dios, tenemos el poder, tenemos la capacidad de decir siempre lo verdadero. De tal manera que cuando no lo hacemos, no solamente estamos pecando, sino que estamos reduciendo, estamos extirpando, estamos doblando, arrugando todo lo que Dios ha hecho por y con nosotros, entregándonos parte de su propio carácter al hacernos imagen y semejanza suya. Así que Dios, por un lado, nos está diciendo que su carácter es verdadero,
Su carácter es veraz, pero además de eso, el carácter del hombre, al ser imagen y semejanza de Dios, también lo es. Piense, ¿por qué es que usted, luego de que escucha las palabras de alguna persona, puede darse cuenta que lo que esa persona está diciendo es falso o verdadero? Porque Dios lo ha dotado a usted con todas las condiciones para que no solamente tenga la capacidad de decir la verdad, sino de entender cuando le están intentando engañar o no. Y Dios está diciéndonos que si nosotros somos imagen y semejanza suya, entonces nosotros, siendo esto, debemos promover el mismo carácter veraz que Dios tiene y que ha puesto en nosotros. Pero además de esto, Dios también nos está llamando a que promovamos nuestra manera de pensar acerca de nuestro prójimo. ¿Qué es lo primero que usted piensa luego de que tiene la oportunidad de observar a una persona que nunca había visto? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que vienen a su mente, que vienen a su ser, luego de que usted se está dando la oportunidad de conocer a alguien desconocido? ¿Es todo lo malo? ¡Ja! Mire cómo se ponen los pantalones. Mire cómo saluda. Dios está diciéndonos que si nosotros vamos a darnos la oportunidad de relacionarnos como seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, de la misma manera en la que podemos relacionarnos con Él, siempre en principio de la relación que podamos establecer los unos con los otros, debemos procurar siempre lo bueno del otro. Piense en cómo usted no ha podido crear buenas relaciones interpersonales, no debido a lo que tienen las otras personas, sino a lo que usted ha podido pensar mal de las otras personas. Y Dios está diciendo que nosotros, entendiendo el mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, siempre que tengamos la oportunidad de ver a alguien y de escucharlo, tenemos que darle siempre el beneficio de la buena fe. Porque si yo, como portador de la imagen de Dios, puedo portarme bien, puedo decir la verdad, ¿por qué el otro no? Pero al mismo tiempo, Dios, mientras está procurando que nosotros regulemos nuestra manera de pensar hacia nuestro prójimo, al mismo tiempo también está promoviendo que regulemos nuestra manera de hablar sobre él. Jesucristo ha dicho que las mentiras, los chismes, las malas palabras se producen primero ¿en dónde? En nuestros malos pensamientos. Y si nosotros hemos podido llegar a participar en chismes, en insultos, en injurias, en falsos testimonios hacia nuestro prójimo, necesariamente se ha dado porque nosotros hemos querido pensar mal de él en principio. Y Dios está diciendo que si nosotros hemos de buscar una buena relación, como lo estaba buscando entre los israelitas, siendo el pueblo escogido de él, siendo el pueblo de sacerdotes que ha de manifestar el carácter de Dios al mundo no cristiano, al mundo no creyente, al mundo pagano en el contexto de los israelitas, primero se tiene que dar desde dentro. Si ustedes y yo hemos sido capaces de hablar mal de nuestro prójimo, es porque también hemos sido capaces de pensar mal de él. Y de ninguna manera entonces estamos en la parte positiva del mandamiento.
y lo que Dios está promoviendo. Y es que no solamente Él es un ser que siempre habla la verdad, sino que además de eso a nosotros nos ha creado con la posibilidad, con la capacidad de hacer lo mismo que Él hace por ser sus criaturas. Pero mientras Dios, por un lado, está promoviendo la buena imagen de nuestro prójimo por medio de su propio carácter, del carácter que nosotros tenemos como sus criaturas, de la forma en la que nosotros tenemos que pensar hacia nuestro prójimo y de la misma manera hablar, también entonces está prohibiendo actitudes y acciones hacia la buena imagen de nuestro prójimo. Si Dios por un lado está diciéndonos que todo el tiempo hemos de promover la buena imagen de nuestro prójimo, al mismo tiempo nos está diciendo que nos prohíbe dañar la buena imagen de nuestro prójimo. Y escuche bien, si usted no está promoviendo la buena imagen de su prójimo, entonces está haciendo lo otro, está haciendo lo que está prohibido. Así que Dios, por un lado, nos está llamando la atención a prohibirnos el prejuicio. Si nosotros vamos a construir relaciones fuertes y duraderas, necesariamente tenemos que liberarnos de todos los prejuicios con esas personas que estamos procurando construir esas relaciones. Pero al mismo tiempo, Dios nos está llamando a la prohibición del daño de la buena imagen de nuestro prójimo, no solamente por el hecho de que podemos ser prejuiciosos, sino al mismo tiempo porque podemos ser presumidos. Pablo en el Nuevo Testamento dice que ninguno de nosotros tiene derecho de pensar más allá de lo que realmente es. Y cuando nosotros hemos podido presumir nuestro buen carácter, nuestras buenas situaciones matrimoniales o de padres de familia, entonces, mientras nosotros estamos presumiendo estas cosas, nosotros estamos por debajeando o estamos viendo en menos a todos aquellos que de acuerdo al filtro que nosotros estamos haciendo, no lo superan. Así que Dios nos está diciendo, por un lado, que nosotros no debemos presumir más allá de lo que nosotros somos en realidad. Pero al mismo tiempo nosotros no debemos dirigir nuestras palabras hacia las personas con las cuales nos relacionamos para que luego de que ellas las escuchen, entonces se conviertan en presumidos. Nosotros no solamente estamos siendo llamados a hablar de la manera correcta acerca de nosotros mismos, sino también de los otros. Y Dios está diciendo que usted va a procurar el daño de la buena imagen de su prójimo, de su más cercano, de su vecino, de la persona con la que usted duerme, si es casado, tiene pareja. Si usted empieza a cultivar en usted mismo prejuicios y una actitud presumida de usted mismo y hacia los otros. Si este es el momento en el cual, luego de que usted puede evaluar todas las relaciones interpersonales que usted ha podido llegar a tener hasta el día de hoy, el primer filtro que usted tiene que hacer es qué tan bien, qué tan mal usted ha podido pensar de su prójimo y qué tan bien y qué tan mal usted ha podido hablar de su prójimo. La Biblia dice que en la boca está el poder de la vida o de la muerte. Pero nosotros no podemos hablar las cosas que hablamos
sin antes pensarlas. Así que Dios no solamente nos está planteando el cuadro en el cual una persona está siendo juzgada falsamente delante de un juez y delante de unos falsos testigos, sino cómo nosotros podemos también llegar a simular una situación de estas en nuestro propio corazón. Y Dios nos está diciendo que eso está prohibido. ¿Por qué es que las iglesias se dividen? ¿Por qué es que en las iglesias, que son los lugares que nosotros entendemos que es en donde más se promueve el respeto por el otro y el respeto por mí mismo, son las que más terminan divididas y causándole daño a las mismas personas que lo componen? Por causa de los pensamientos y las malas palabras que se dan en la relación que tiene la iglesia en los unos con los otros. Así que aquí entonces pasamos a nuestro tercer y último punto. 4 clases de personas que en los lugares de autoridad en los cuales Dios los ha puesto pueden normalizar y promover y justificar la mentira. El primero es los padres de familia. ¿Cómo es que un padre de familia puede violar este mandamiento de no hablar contra tu prójimo falso testimonio? Cuando un padre de familia, por ejemplo, le hace promesas a sus pequeños hijos o a su misma esposa y nunca las cumple. Si usted compromete sus palabras para generar alguna situación de bienestar para sus propios hijos y su propia familia, y usted no lo cumple, usted está siendo un mentiroso. Usted no solamente está causando daño en las personas a las cuales les miente, sino que al mismo tiempo se está causando daño a usted mismo, porque usted se está vendiendo como una persona en la cual no es digno confiar por causa de sus compromisos incumplidos. Pero también un padre de familia no solamente normaliza y justifica la mentira y daña su propia imagen como persona confiable cuando promete cosas que no cumple, sino también cuando no cumple con las amenazas que ofrece. Los padres de familia no solamente estamos llamados a poder brindar situaciones de comodidad a nuestros seres queridos, entiéndanse como esposas e hijos, sino también a dar disciplina por causa de situaciones que generen discordia en el hogar. Cuando usted es una persona, padre de familia, que no cumple con las amenazas que ofrece en su propia casa, usted está siendo un mentiroso y usted se está convirtiendo en una persona de descrédito por no cumplir no solamente con sus promesas, sino también con sus amenazas. Piense usted cuántas amenazas Dios le dio al pueblo de Israel y ninguna de ellas fue cumplida. Todas. Piense usted en el momento en el que Dios le está diciendo a Adán: si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Y luego de que Adán y Eva lo hicieron, ¿qué pasó? Tuvieron que morir. Y Adán y Eva entienden que Dios, al ser veraz, no solamente va a cumplir con la promesa de vida que le da por causa de la obediencia al mandamiento, sino también del juicio por causa de su desobediencia. Así que los padres de familia estamos llamados a simular todas aquellas promesas y todas aquellas amenazas con las cuales Dios, como nuestros padres, nos entrega. De lo contrario,
se va a ver usted no solamente normalizando la mentira, sino justificándola. Otra clase de persona que también participa en la normalización de la mentira es el predicador falso. Piense usted no solamente el momento en el que el pueblo de Israel está viviendo bajo un rey impío, como lo fue Acab, sino que junto con eso Dios ha permitido que todos aquellos profetas que se llaman profetas de Dios no han hecho todo el tiempo sino promover las palabras que Dios y las promesas que Dios nunca ha dado. Piense usted en lo importante que es para usted mismo, como miembro de una iglesia, que el predicador que se levanta delante suyo, no solamente a decir que está hablando la palabra de Dios, sino que lo mira y le habla a sus oídos, tiene que hablar con verdad. Porque resulta que la labor que está haciendo esta persona tiene implicaciones eternas. Piense usted el día de hoy, en este momento, cuántas personas han tomado la decisión de sentarse en una silla, en un lugar específico, a escuchar a un predicador falso que les está hablando de una salvación que no existe, y que no solamente no existe, sino que los condena en el infierno. Piensen cómo usted, como miembro de una iglesia, no solamente tiene que tener celo por tener un buen predicador, sino porque el predicador se mantenga siempre fiel a la palabra de Dios. Porque no solamente depende la vida eterna de este hombre que está haciendo estas cosas, sino que también la suya y la de su familia. Si la palabra de Dios se predica falsamente, dígame usted qué tipo de confianza puede haber fuera de la iglesia. ¿Cómo usted puede llegar a construir situaciones de negocio con hermanos de su iglesia? ¿Cómo usted puede esperar sinceridad, honestidad de hermanos de su iglesia si dentro de su iglesia la palabra de Dios es falsificada? No se está procurando ningún bien contra el prójimo dentro de una iglesia donde hay falsos predicadores. Como de la misma manera no podemos esperar sinceridad y honestidad de los hijos que son criados en un hogar en donde las palabras no tienen valor, en donde usted puede decir cualquier cosa y no importa lo que diga, porque si se cumple o no, no vale nada. Pero también piense en el tipo de persona que es el jefe, el propietario de una empresa y no cumple con sus compromisos con sus empleados. ¿Cómo un jefe puede esperar fidelidad de parte de aquellas personas que contrata si desde el lugar que él tiene, que es el lugar superior, por el hecho de la posición que tiene, ya sea como administrador o dueño, no pagan, por ejemplo? Y ahora, y la más grande, los políticos corruptos. Piense en cómo nosotros no solamente hemos violado este mandamiento desde la silla en la cual nos hemos sentado a escuchar un mensaje falso del Evangelio, un mensaje que no tiene o que no busca la gloria de Dios y la salvación del hombre. ¿Cómo puede esperar que salga a la vida civil a participar de actividades como la política sin que ésta sea corrompida? Piense, por ejemplo, en lo que está pasando durante este mes. Luego de que por muchos años los medios de comunicación y muchas personas que son expuestos a ellos han insistido en que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es un asesino en serie y en masa. De tal manera que ya incluso le buscaron un apodo y escribieron un libro y hicieron una serie documental con ese apodo. ¿Saben cuál es? El Matarife. Pero ahora, hace menos de un mes,
muchas de esas personas que supuestamente invirtieron dinero y hicieron muchas investigaciones serias para llegar a decir que Álvaro Uribe Vélez es un matarife, ¿ahora qué están diciendo? Que todos esos testimonios no son testimonios verificables, veraces. Y por lo tanto, delante de los jueces que han tenido que presentarse, han dicho, me retracto. ¿Cómo espera usted que los políticos de nuestro país no sean corruptos si nosotros, recibiendo ese tipo de informaciones como la del matarife, hemos dicho, es verdad? Y Uribe es un matarife. Y en Facebook, Uribe es un matarife. ¿Qué cosas no se han dicho del nuevo presidente? Y que de alguna manera nosotros, sin estar cerca a él o a ese grupo, hemos dicho eso es verdad. Y luego esperando que ellos cumplan con su deber. La pregunta de esta mañana es la siguiente: ¿cuál es su posición? ¿Es usted un padre de familia? ¿Es usted un predicador del Evangelio? ¿Es usted una persona que ejerce un cargo civil dentro de la sociedad colombiana? ¿Es usted un administrador o dueño de empresa? Desde ese lugar, usted como cristiano, así como Dios se lo está diciendo al pueblo de Israel, tiene que comprometerse no solamente con proteger su propio testimonio, su propia persona, en pensamiento y en palabra, sino al mismo tiempo la de los demás. ¿Qué podemos concluir entonces en esta mañana? La primera conclusión es que Cristo sufrió por el pecado de la injuria, que acabamos de leer en Marcos, una historia muy semejante a la de Nabot. Un grupo de personas que estaban incómodos con las palabras de Jesús, con las actitudes y las acciones de Jesús, buscaron todo el tiempo llevarlo delante del juez con falsos testigos. No solamente Nabot murió por causa de la mentira que se dijo contra él, sino que también Jesús. Jesús también tuvo que sufrir por el pecado de la injuria de otros hacia él. Pero al mismo tiempo, luego de que Cristo muere y resucita, también podemos decir que Cristo pagó por el pecado de la injuria. Piense usted en su vida pasada. ¿Qué pensamientos lo caracterizaban hacia las otras personas? ¿Qué palabras? ¿Cómo es que ahora usted como cristiano puede estar seguro de que es cristiano filtrándose por medio de esta prohibición de la injuria hacia su prójimo? Cristo pagó por ella. Usted puede estar seguro de que ha sido liberado para no practicarla más. Pero al mismo tiempo, Cristo modeló el comportamiento en un momento de injuria. Y quiero que me acompañen a ese texto. Marcos. Capítulo 14. Versículo 60. Dice la palabra de Dios: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. ¿Alguna vez usted ha sido injuriado? ¿Alguna vez usted en su familia, en su situación laboral, ha sido acusado falsamente por otro?
¿Cómo ha respondido usted? Jesucristo no solamente sufre por el pecado de la injuria, Jesucristo no solamente sufriendo por este pecado, paga por ese pecado, sino que además de eso nos modela el comportamiento en el contexto de la injuria. Podemos decir que la mejor palabra que nosotros podemos pronunciar delante de cualquier mentira que se diga contra nosotros es el silencio. Si nosotros estamos seguros, en limpia conciencia, como lo estaba Cristo, por causa de la acusación que se le estaba haciendo de que él nunca dijo eso o nunca quiso decir lo que ellos están interpretando de sus palabras, lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. Y aunque la gente pueda pensar que el silencio otorga, ¿en quién se encomendó Cristo? Así que nosotros no solamente estamos llamados por el modelo de Cristo de no pronunciar falso testimonio contra nuestro prójimo, sino que cuando seamos objeto de un falso testimonio, callemos frente a él. Porque Dios conoce nuestros pensamientos y Cristo estaba seguro de eso. Y una última conclusión. Nosotros no solamente estamos llamados a abandonar el chisme, nosotros también estamos llamados a abandonar a cualquier chismoso. Si alguien dentro del lugar en el cual usted participa de manera relacional, dentro de su familia, dentro de su trabajo, su vecindario o incluso la iglesia, y quiere establecer una relación, un vínculo cercano con usted a partir del chisme, la Biblia hoy lo está llamando a abandonarlo. Porque nosotros no solamente somos chismosos cuando pronunciamos el chisme, sino cuando lo escuchamos y no decimos nada frente a él.